No falta nadie, ¿no? Buenos días, muy buenos días. Previo a dar inicio a esta diligencia, la señorita secretaria se dignará corroborar las partes que deben comparecer, si estamos dentro del día y la hora, y qué nos trae acá. Señor presidente, señores presentes, buenos días. Es un juicio de habeas corpus, una apelación de habeas corpus que está presentada por la abogada Emilia N. de Guave Araujo a nombre de Armando Daniel Pérez Chica. Se encuentra presente la abogada, el tribunal se encuentra presente y estamos dentro de la hora en que ha sido convocada esta audiencia. Bien, muchísimas gracias. Este tribunal se encuentra conformado por la señora doctora Marianita Yumbay, jueza nacional, el señor doctor Alfonso Asdrúbal Granizo, juez nacional, y quien les habla, Alejandro Arteaga García. Virtud del procedimiento previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la parte accionante tiene la palabra. Adelante. Señores jueces, en primer lugar quiero pedir un favor. Usted sabe que porque soy... La altura me hace daño, a ver si se me puede hacer sentar. Por favor, Ya, adelante. ok, ya. Señores jueces, señor secretaria, señorita secretaria, jóvenes, público que se encuentra aquí presente en esta diligencia. Encontrándome en el día y fecha señalada para ser escuchada en audiencia oral y poner a conocimiento que he solicitado una petición de apelación a las sentencias dictadas por los señores jueces de la Sala Civil Especializada del Cantón Guayaquil en la provincia del Guaya, de conformidad al artículo 86 ordinal tercero, inciso segundo, en concordancia con el artículo 44 ordinal cuarto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La misma que fue dictada el 4 de abril del 2014 a las 11 horas 3. ¿Por qué se apeló de dicha sentencia, señores jueces? Por cuanto, en parte, la sala, a pesar de haberme dado la razón en la parte considerativa y también en parte la parte resolutiva, no ha tomado en consideración algunos antecedentes que quisieran que ustedes lo tomen en consideración al momento de resolver y dictar una sentencia. No es verdad lo que dice la sala, indicando de que existe una acusación particular presentada por la señora América Yolanda Guzmán Lozada. Dentro de autos y una copia para ayudar aquí a ustedes, señores jueces, dice, del miércoles 25 de septiembre del 2013 a las 9 horas 26, el señor juez 11º de Garantías Penales de Milagro dicta una providencia en que él declara y rechaza, no acepta la acusación particular deducida por Luz María Guzmán Lozada por los propios derechos que representa América Yolanda Guzmán Lozada y en aplicación al artículo 58 del Código Adjetivo Penal. O sea, consta de autos, solamente le hago una reseña ahí que también la dejé en la sala y no sé por qué lo omitió en hacerlo conocer y ponerlo en la sentencia. Entonces, ¿qué significa? Que no progresó la acusación particular porque así lo dice el mismo señor juez, ¿ya? Pero sorprendentemente, señor jueces, a pesar de que yo cogí el proceso tomando en defensa de mi patrocinado, un ciudadano de la tercera edad, más de 65 años, que vive en el Cantón Naranjito, en la provincia del Guayas, me llamaron para que ejerza la defensa en virtud de que su audiencia, por más de 8 ocasiones de audiencia de sustentación del dictamen, no se la hacía. ¿Por qué? Porque el señor fiscal de Milagro, el abogado Jean Marcos Moncayo Di Lorenzo, tenía guardado en su despacho el proceso. Es más, yo comparecí a presentar un escrito, 2 escritos, insistiendo que me se dé copia, certificar el proceso para poder conocer de qué estaba acusado mi patrocinado. Jamás se me proveyó. Es lo que sí tuve que ir con un medio de comunicación y hacer conocer que por qué se estaban violentando las garantías y negándose el acceso a la justicia, artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Todo derecho, un ciudadano tiene derecho a obtener todas las atenciones de forma imparcial, inmediata, en virtud, como lo dice la Constitución, que los ciudadanos deben ser atendidos con prioridad de la tercera edad.
Y no fue así. Más de 8 ocasiones. Ya cuando yo cogí, ahí se pudo hacer recién la audiencia. Y estos antecedentes se los hice conocer al señor juez. Pero el señor juez nada quiso escucharme. No me quiso escuchar mi fundamento, pero se lo dejó consignación, lo que fue aplicada en la sala, que ha sido considerada, y se los voy a decir por qué, señores jueces. Debo manifestar que el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador dice los estados jurídicos que deben aplicarse para la privación de libertad y privacidad de libertad de una persona, precisamente en esta acción de protección de habeas corpus. He peticionado de conformidad a la Constitución, así lo dice el artículo 426 de la Constitución, como así también lo dice el artículo 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, donde hace conocer los rectores principales en las que las autoridades fiscales y jueces deben aplicarlas de forma inmediata, y no se lo hizo. ¿Qué dice, señores jueces, el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal para la prisión preventiva? Dice que existan, para ordenar la prisión preventiva a un juez, existan suficientes elementos delito de acción pública, en un delito de acción pública que no se ha producido aquí en este proceso. ¿Por qué? Cuando del documento que le adjunto, señores jueces, en base a este documento se inicia un juicio penal a mi cliente. Este documento es un documento insolemne. ¿Por qué es insolemne? Porque no tiene firma ni de juez ni de secretario. Y esta es la denuncia. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Desde ahí comienzan también las violaciones. Por cuanto se dice que se hizo un contrato, en base a este contrato de arrendo de tierras rústicas, que supuestamente se lo hizo en el juzgado 13º de lo civil de Milagro, en el año 1991, que supuestamente mi cliente compareció a hacer un contrato de arriendo. ¿Qué ocurre? Con esto se da inicio el señor fiscal a una indagación previa y luego a una instrucción fiscal, de la cual no existe la norma legal ni constitucional en que el juez haya indicado que la instrucción fiscal duraba 90 días. Al no existir, ocurre que existen vicios de procedimiento y de la formalidad de la tramitación de la causa. Le exhibo y le dejo también adjuntado para que conozcan los antecedentes. No tiene firma de juez ni secretario. ¿Cómo pudo haberse iniciado una instrucción fiscal en contra de mi patrocinado? Más aún, también dice la misma norma legal que deben existir indicios claros, precisos, de que el procesado sea autor, cómplice o encubridor de un delito. ¿Ya? Doctora, me permite. Sí. Este es un tribunal que en estos momentos se constituye inconstitucional. Sí, doctor. En consecuencia, los temas jurisdiccionales están limitados a otra área. Usted está aquí por una acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus tiene precisiones. Claro, por favor, concrete el asunto. Sí, eso, por favor. Por eso es lo que estoy indicando, no reconocer, doctor, cuáles son las violaciones para que él se mantenga privado de su libertad. Por eso, informa que se han violado las reglas del debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de mi patrocinado. Así lo dice la Constitución, doctor. ¿Por qué? Es precisamente el habeas corpus es para hacer conocer las violaciones que se cometieron al momento de haberse privado de la libertad de mi detenido, de mi defendido. ¿Ya? Más aún que también el negársele al acceso a la justicia, el derecho, él se le negó el derecho a la defensa, principalmente, que es un derecho constitucional. Más aún, señor juez, debo hacerle conocer que mi patrocinado, tuve conocimiento que en el mismo juzgado, por eso le digo, déjeme explicar y yo le voy a los antecedentes. En el mismo juzgado, en el 2011, la misma señora, o sea, aquí, ya no es acusadora porque ya no es parte procesal, tal como lo dice la resolución que dice ahí, presenta una acusación particular de injurias. En el 2011, la misma que fue cualificada en el mismo juzgado. 1. Le adjunto una resolución que al mismo tiempo de haber sido tramitada esta causa, doctor, era tramitada otra causa por la misma señora en contra de mí misma y por los mismos hechos. Ya la misma que recién, posterior a esta resolución, me dicta la desestimación. ¿Ya? O sea, los mismos hechos
en diferentes acciones son presentadas por el mismo juez. Yo me pregunto si el señor juez de 11º de las garantías penales de Milagro tenía facultades para abocar conocimiento de todas las acciones en el mismo juzgado, cuando existen otros juzgados del cual debió haberse excusado al momento de resolver esta acción penal, porque se trata de los mismos hechos, los mismos accionantes, la misma persona accionada y los mismos antecedentes, pero con diferentes figuras penales. Le adjunto las resoluciones, doctor, aquí, lo que implica que eso no solamente ha peligrado su estado físico, psicológico, sino su estado de salud, porque le dio una diabetes y él se encuentra delicado de salud, mi doctor. Más aún, doctor, quiero hacerle conocer que después de la resolución y al no haber obtenido la señora favorablemente sus objetivos, porque yo pedí, tal como consta, un recurso de nulidad aparte, nuevamente el señor es agredido y se atenta contra la vida de él. Mire, se le ingresa a la señora con más de 3 personas. Mire, aquí está el predio. Ingresa en Naranjito, porque él reside en Naranjito y está con arresto domiciliario. Y proceden, doctor. Dice que se encuentra con arresto domiciliario. Sí, doctor. Sí, se encuentra arresto domiciliario. ¿Cuándo salió? Escúcheme. Proceden a amenazarlo de muerte y ingresan al predio. Mire, aquí está, doctor. Está la denuncia presentada en la comisaría. ¿Y qué ocasionan, doctor? Le destruyen y le queman la tierra nuevamente. Después de esta resolución, que es ahora en el mes de mayo, recientemente. O sea, que la señora, utilizando el aparato judicial, ha venido fraguando un sinnúmero de enjuiciamientos penales, no solamente en Milagro, sino también lo tiene denunciado en Ambato, cual no, él jamás ni siquiera va por allá, ni reside tampoco. Le adjunto que está en la comisaría de Naranjito, donde se le ingresaron, mire, casi, aquí está. Han alentado, ya, ya. Por lo tanto, señores jueces, al no estar fundamentada, tal como lo indica el artículo 76, numeral 7, literal es el de la Constitución de la República del Ecuador, la sala, tomando en consideración todos los argumentos que yo he mencionado, viene y en su parte resolutiva indica que dentro del proceso penal que se encuentra direccionado en contra del señor Armando Freire Chica, dice, se ha consagrado el artículo 354 del Código Penal ecuatoriano, tomando en consideración que yo hice conocer de que el señor juez había llamado a juicio por 2 normas penales diferentes, que es el perjurio y el falso testimonio. Y ellos acogen mi petición y ellos dicen que se ha incurrido en el delito tipificado en el artículo 354 del Código Penal. Una precisión, doctora. ¿Qué nos está leyendo? ¿A qué pieza procesal se refiere? Es la sentencia, en la parte de la sala. ¿Pero sentencia de qué? De habeas corpus. De habeas corpus. Sí, aquí está. La sentencia de habeas corpus. Ellos toman consideración en la parte considerativa y en la resolutiva, que se encuentra en la parte final de la parte resolutiva, y lo hace conocer. ¿Qué significa? Bueno, a pesar que existe una equivocación más, si ellos dijeron que era perjurio y ahora la sala me dice que es falso testimonio, ¿cómo puede ser falso testimonio, doctor, si con el documento y certificado que le adjunto a la presente estoy demostrando que el señor con el certificado de registrador de la propiedad es el legítimo propietario de 10 hectáreas de tierra? ¿Cuál es el delito, me pregunto yo, que él ha cometido? No hay ningún delito. Él está demostrado con un certificado del señor registrador de la propiedad de Milagro, en donde
avaliza su condición de propietario. Por lo tanto, la denuncia presentada por la señora Guzmán no tenía asidero legal alguna que progrese, por cuanto más aún que ella ya no era parte procesal de la acción penal, tal como lo dice el mismo juez. Entonces se contradice el señor juez al indicar que ella continuaba siendo la acusadora particular en esa causa. Al hacerle conocer a usted que se han violado reiteradamente las violaciones tanto al derecho a la defensa como a la Constitución y a la ley misma, estoy justificando que mi cliente en la actualidad se encuentra en un estado de indefensión, se le han violentado todos sus derechos y garantías constitucionales de las que la ley misma, tanto como lo dice el artículo 76, numeral 7, literal E de la Constitución de la República del Ecuador, L, dice: las observaciones que realizo y podrán establecerse de las violaciones realizadas del debido proceso, seguridad jurídica, en razón de que los señores jueces y fiscales deben establecer y deberían de velar por los derechos de los protegidos. Y más que nada, en este caso, que mi cliente es víctima de una acción penal de una ciudadana al cual ni siquiera en el proceso, ni ahora en la sala, concurrieron a hacer valer sus derechos que supuestamente ellos indicaban ser legítima poseedora de una tierra del cual no le existe ningún derecho. Al no comparecer el señor juez tampoco, ni a desvanecer mi fundamento jurídico debidamente fundamentado en la sala, con toda la documentación que presenté, no han presentado ningún escrito. ¿Qué significaba, doctor? Que ellos aceptaban mi sustento legal, lo han aceptado. Nadie ha dicho una sola palabra para desvanecer lo narrado dentro de la audiencia, como de las peticiones realizadas oportunamente en la sala. Es así que la misma sentencia y en la parte final le cambian la figura. Pues, ya no hay perjurio. Si es un falso testimonio, es un delito de prisión. Por consiguiente, mi cliente debió habérsele aplicado una de las medidas cautelares a la prisión preventiva, como a su vez, ya que la misma ley indica que la prisión preventiva dura aproximadamente las 24 horas y el tiempo ya ha transcurrido en demasiado término para que él continúe privado de su libertad. Luego de que en el proceso y en la Constitución, mediante el decreto o provisionado en el numeral 1 del artículo 77 de la privación de libertad, se aplicará, dice, excepcionalmente cuando sea necesario para garantizar la competencia en el proceso del imputado y de asegurar el cumplimiento de esta, que procederá en orden por escrito ante el juez o jueza competente, ni en los casos que por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. El tiempo que debe ser un juicio es por más de 24 horas que el juez no puede mantenerlo privado de libertad. Y él ya tiene algunos meses, pues, doctor. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi cliente se encuentra en un estado de indefensión flagrante, se le han violado constitucionalmente sus derechos, se le ha negado el acceso a la justicia, artículo 28 del Código Orgánico de la Jurisdicción Judicial, y más aún, que he demostrado con la documentación que junto la falta de imparcialidad del juez, porque me quedo sorprendido que un juez conozca tantas acciones con los mismos antecedentes, los mismos hechos en diferentes causas, y ha resuelto de esta llamarlo a un juicio cuando le estoy pidiendo, poniendo a su conocimiento que existe otra causa que también la ha desestimado por las mismas personas. Entonces, señores jueces, que lo que podemos ver, que un señor siendo propietario de una tierra, siendo el dueño, está ilegalmente detenido, inconstitucionalmente detenido en forma arbitraria por un juez que más aún conocía de otros casos del cual debió haberse acusado oportunamente y no lo hizo. Cuando hay de conocimiento que existe otro juzgado penal en Milagro y hasta la vez me quedo sorprendida cómo se pudo actuarse en contra de, ensañarse contra un ciudadano de la tercera edad y mantenérselo privado de la libertad.
Entonces, basado en los mismos antecedentes y que dicen los señores jueces de la Corte, que sin conocerlos, indican y varió prácticamente, ya no le ponen de perjurio, sino de falso testimonio, es un delito de prisión, del cual el señor a la fecha debió haber salido en libertad con una de las medidas cautelares de que el juez, lo dice mismo la ley, artículo 20 del Código Orgánico de Funciones, que de oficio o a petición el juez deberá tomar aplicación los correctivos, tan conto como lo dice el artículo 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que deberán de tomarse en consideración las formas efectivas y de aplicación directa a favor de mi patrocinado. Más aún, tomando en consideración el indubio pro reo, artículo 4 del Código Penal, que lo más favorable es para el reo. Entonces, si era lo más favorable para el reo, debieron haberle otorgado una de las medidas y ordenar su inmediata libertad, porque así lo dice ahora, al variarse su situación jurídica, que no existe ningún perjurio ahí. A pesar que tampoco lo acepto el falso testimonio, porque estoy demostrando que el falso testimonio de qué. Si las 10 hectáreas de tierra son del señor, pues, más aún cuando en el mes de mayo nuevamente ingresan a querer asesinar y han dañado, han destruido casi una hectárea, han destruido del sembrío del señor Armando Freire Chica. Con tantos antecedentes que le he expuesto y en consideración, y tomando en consideración que en la misma parte considerativa los señores jueces toman y analizan y lo ponen a conocimiento en la sentencia, o sea, ¿qué significa? Que toman en consideración los antecedentes que expuse en forma legal, debida y oportuna en el día de la audiencia, y ha sido considerado. Entonces, lo que yo quiero que tomen en consideración, algo más, que se analice lo que se ha omitido de la sala y se revise minuciosamente a fin de que mi cliente no pueda quedarse detenido y privado de su libertad un tiempo más, ya que se encuentra en un estado de salud deplorable. Doctor. ¿Ha concluido? Sí, no sé. Previo a... Por favor, no, todavía no. ¿Alguna consulta, señor? ¿Alguna consulta, señora jueza? Tiene la palabra la doctora Mariana Yumbay, le va a hacer consultas para precisar ciertos datos. Yo quisiera conocer desde qué fecha está con arresto domiciliario. Desde el año pasado, desde el mes ¿Qué de fecha? julio, más o menos. ¿Junio o julio? Aquí está tengo está con arresto domiciliario del señor, fecha exacta. La audiencia. Desde el mes de junio está el señor. ¿Qué fecha? Mes de junio. Del año pasado, 2013. Del 2013. Sí. Unas precisiones, por favor. A ver, primero quisiera que me dé el número del proceso penal. Ya. Por favor, el número del proceso penal. El proceso penal de Milagro es el número 139-2013. Doctora, quisiera de la precisar- sala. Doctora, de la sala. quiero hacerle unas precisiones. Usted dice que se encuentra con arresto domiciliario desde junio del 2013. En Naranjito, sí. Quiero que me diga el proceso en el que se dispuso, el número del proceso en el que se dispuso el arresto Ya, domiciliario. es el 139 dentro de la expedición. 139-2013. Instrucción fiscal en el juzgado 11º de garantías penales, así como le dije hace un rato. Este es de Milagro. Sí, de Milagro, sí. Bien. En esa audiencia de instrucción se dictó, pregunto, ¿arresto domiciliario o se dictó prisión preventiva? Prisión preventiva y posterior al arresto domiciliario. Ya, primer momento. Primero la prisión preventiva, se ordenó, o sea, Prisión preventiva. sí. Ahora quisiera saber o precise la prisión preventiva en qué fecha fue dictada. Ya le voy a decir. Ya preparé la formulación de cargo. Sí, estoy mi lente. 12 de marzo del 2014, a las 14 horas con
No, no, esta es formulación de preparatoria de formulación de dictamen. No lo puede Señor presidente, precisar ahora. es que, doctor, es que yo le acabo de decir, nunca pude ver el juicio. Eso le dije. Solamente estoy compasado con copia, nomás que dije, porque nunca me dieron copia de lo que yo le Doctora, no lo dije. puede precisar. Así es, sí. Ok. Porque nunca me dieron copias del proceso ni nada. Nunca me despachó, aquí están los escritos también. Dentro de ese proceso, ¿existe algún recurso jurisdiccional pendiente? El recurso de nulidad, que yo lo pedí justamente en el momento que comparecí. Le adjunto a los dos escritos que donde insistí que me den copia certificada, nunca pude, aquí estoy justificando. ¿El recurso de nulidad respecto de qué actividad? Nulidad, ¿De qué- ya, de qué? pedí la peticioné porque, en primer lugar, No, me refiero respecto de qué decisión judicial o... De la resolución. ¿De qué resolución? de la dictada por el señor juez 11º de las garantías penales de Milagro. ¿Que resolvió qué? Resolvió pues llamarlo a juicio por 2 figuras El auto penales. de llamamiento a juicio, así ok. es. ¿Está pendiente la evacuación de esa audiencia? Esa audiencia, escúcheme, la mandaron ya a Guayaquil. Por favor, Recién. pregunte. Está pendiente, así de es, la mandaron. ejecución, Así. De nulidad. ¿Alguna consulta más? Doctor? Bien. ¿Tiene algo más que decir finalmente? Doctor, que yo estoy apelando la susceptibilidad tanto de los señores jueces, más aún de la Constitución, de que todo ciudadano, y como dice el mismo artículo 167 del Código Procesal Penal, que toda persona para ser privada de libertad tiene que tener, haberse probado fehacientemente y tener los suficientes elementos de convicción para haber ordenado su prisión, en los cuales es desvanecido que no se ha precisado el señor juez ni el fiscal en haber demostrado que él tenga alguna responsabilidad, o sea, que sea que sea autor, coautor, cómplice o encubridor de un delito, y un delito que no existe, porque le estoy demostrando a usted que con el certificado que él es el propietario de la tierra. ¿Cómo puede ser cómplice o cometido perjurio o falso testimonio de un delito inexistente, por cuanto no existe el delito? Pues, doctor, ya que las tierras y la señora que denuncia no ha demostrado que sea propietaria, el señor sí ha demostrado. Pues entonces yo pregunto, ¿cuál es el delito que se ha cometido en este proceso? Si mi cliente es el propietario, pues, ¿cuál es el falso testimonio o el perjurio que haya cometido? Ninguno, pues, doctor. Eso es. Muchísimas gracias. En Así este está. momento, un minuto.